estudio de televisión, Multimedios Estrellas de Oro presenta Cambios, un programa de diálogo y análisis. Conduce Cambios el arquitecto Héctor Benavides. Muy buenas noches, bienvenidos amigos de Canal 11 en Saltillo, les saludamos. Hoy hablaremos de un proyecto muy importante, creo que no solo para Nuevo León y Tamaulipas, sino de alguna manera también para ustedes que nos ven en el Canal 11 de Coahuila. Una obra muy importante que cristaliza un viejo sueño de muchos visionarios. Hace casi 60 años, allá por 1935, se hablaba ya de un lugar, el Cuchillo, y de una presa para resolver el problema tan serio de abasto de agua al área metropolitana de Monterrey. De ello vamos a platicar. Queremos agradecerle de antemano su presencia al señor gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, licenciado Sócrates Rizo, quien nos acompañará en una primera etapa de Cambios. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación. Y damos la bienvenida en su orden a nuestros invitados, el señor ingeniero Luis Villaescusa. Él es el responsable del proyecto ecológico de la presa del Cuchillo, y hablaremos de un islote turístico-ecológico. El señor licenciado Roberto de la Garza Ponchot, ecologista. Bienvenido, licenciado. El doctor Jaime Leal Díaz, ecologista y además tengo entendido presidente, bueno, no presidente, sino secretario de la Comisión Estatal de Ecología. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. El señor doctor Gustavo Treviño, director de los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Muchas gracias, doctor. Muy amable, muchas gracias. El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, contador público Ramiro Garza Villarreal. Muchas gracias, don Ramiro, por estar aquí. El señor ingeniero José Luis Adame de León, gerente estatal de la Comisión Nacional del Agua, nos acompaña. El ingeniero Erasmo Garza Elizondo, director de Cisteleón. Muy buenas noches. Nuestro viejo amigo, el doctor José Cavazos López, subsecretario de Salud. Qué bueno que están acompañando. Muy buenas noches, arquitecto. Señor gobernador, quizá pudiéramos hacer una sinopsis, un pequeño viaje a 1935. ¿Por qué en aquel año no se pudo realizar esta obra y nos tuvimos que esperar pues casi 60 años? Bueno, de hecho, las obras hidráulicas de esta magnitud se prevén con muchos años de anticipación. Por ejemplo, en este momento estamos ya estudiando lo que vamos a necesitar dentro de 20 años. Tenemos ya algunos estudios, proyecciones. Son asuntos que deben analizarse con una gran perspectiva. Y efectivamente, desde aquellos años, 1935, ya se había estudiado la posibilidad de la presa del Cuchillo. Como sucede también con el caso de el puente fronterizo Solidaridad. Es un proyecto de hace 100 años. Colombia. Exactamente. Colombia Solidaridad. Colombia Solidaridad. Y así en cuestiones hidráulicas. Yo creo que llega el momento en el cual, después de dar varios pasos previos y después de cierta lógica, primero se tenía que hacer La Boca, luego Cerro Prieto, después nos brincamos Terreros y seguía Cuchillo, como se está haciendo en este momento, la presa Cuchillo Solidaridad. Llegó el momento en que el consumo de agua era de tal magnitud que requería la siguiente etapa, y es precisamente lo que estamos haciendo. Por eso fíjese usted que este es un proyecto muy estudiado, es un proyecto que responde a estudios, análisis y a una necesidad actual y futura de la zona metropolitana. Ayer precisamente se cerró la compuerta, es un acto que encabezó el señor presidente de la República. ¿Qué significa el cierre de la compuerta en la presa del Cuchillo? Pues significa que ya es un hecho este proyecto, este plan estatal de agua y saneamiento, que incluye varias cosas. Primero, la captación de agua. Segundo, el conducirla, que no es nada fácil. Distribuirla. Luego, colectar las aguas negras, tratarlas y regresarlas limpias a los ríos. Este es parte de ese plan estatal de agua y saneamiento. Significa que a partir precisamente del viernes empieza a acumularse el agua ahí en el Cuchillo. Empieza a ser realidad la primera etapa de este plan tan importante. Ahí estuvo el señor presidente de la República, ahí se ve cuando se está precisamente
cerrando ya la compuerta. Ahí vemos escasamente una pequeña luz, se cierra, luego se llena todo eso de concreto y empieza a embalsarse, a acumularse el agua en el cuchillo. Agua que estará acumulándose y esperamos, ahí está precisamente cuando se cierra, sí, el momento culminante. Ahí quedó. Sí. Qué buenos camarógrafos tienen, la verdad. Es el momento culminante y más importante de esta primera etapa. Se empieza a llenar y esperamos para el mes de octubre hacer las primeras pruebas de bombeo. Y se tendrán que ensayar, probar, y tal vez para Navidad o para Año Nuevo ya podamos empezar a abrir las llaves. Sí. Esperamos que ahí nos acompañe el arquitecto en eso, que será otra de las ceremonias importantes. Será la segunda etapa, que es ya la conducción, la potabilización y la distribución del agua potable. Visto así, pudieran pensar algunos, yo me incluyo en ellos, bueno, da la impresión de que todavía no está terminada. Sin embargo, esto que se llevó a cabo ayer, el cierre de compuerta, significa que ya las aguas se pueden empezar a almacenar ahí, independientemente de que continúen los trabajos, porque sí, de hecho, cabos y maquinaria todavía. Sigue el trabajo. No podíamos esperarnos hasta que esté la cortina hasta arriba terminada, porque desaprovecharíamos las aguas de septiembre. Septiembre es un mes muy llovedor, normalmente llueve en septiembre. Recuerde que después del desfile siempre hay agua y pues queremos acumular el agua que llegará en septiembre y en octubre. Entonces ya la cortina llegó a tal nivel que es posible empezar a acumular el agua. Y entonces se va a ir acumulando el agua y terminando la cortina, que podría ser a mediados del próximo año cuando ya quede totalmente terminada la presa, ya con todas sus florecitas y su listón al final. Pero ya el agua está acumulándose en el cuchillo y pronto, muy pronto empezaremos a tomar agua de esta presa que le hemos llamado la presa Cuchillo Solidaridad. Le decíamos al señor presidente que la presa se ha llamado en sus proyectos, en sus estudios, el Cuchillo, ¿verdad? Pero que además del nombre nosotros le ponemos un apellido y por eso lo hemos llamado Cuchillo Solidaridad. Hizo hincapié el señor presidente en la presencia de su colega de Tamaulipas, nos dio algunos la impresión de que si no hubiese habido esa combinación gobernador Sócrates Rizo de Nuevo León, Manuel Cavazos Lerma, e inclusive el antecesor del señor Cavazos Lerma, y siendo presidente de la República, el Liceo Colón Salido de Gortari, a lo mejor nos hubiéramos tenido que esperar otros 60 años, ¿no? No, la verdad es que factor Salinas. Yo creo que el factor Salinas es muy importante en este proyecto. Sí. Fue precisamente Carlos Salinas, nuestro presidente, quien buscó esa concertación a nivel federal entre ambos estados para lograr este proyecto. Mire usted, el agua que vamos a llevar al Cuchillo es el agua que corre por la cuenca sur del río San Juan, la que viene por el río Ramos, el río La Silla, el río Santa Catarina, y finalmente es la que va a llegar al Cuchillo. Esa agua estaba regando tierras de Tamaulipas, vamos a decir, pertenecía a Tamaulipas. Entonces lo que hicimos fue un convenio muy ventajoso para ambos estados. Tamaulipas, en cierta forma, nos presta esa agua, la almacenamos en Cuchillo, se canaliza a Monterrey, la consumimos, se colectan las aguas negras, se tratan las aguas negras, se regresan limpias al río y finalmente van otra vez a regar las tierras de Tamaulipas. Tamaulipas va a recibir un agua ahora mayor cantidad, más segura, limpia, y nosotros también vamos a disponer de esas aguas que antes correspondían a Tamaulipas. Fue un convenio concertado a través de la Comisión Nacional del Agua y beneficioso para los dos. Dijo precisamente Manuel Cavazos Lerma, dijo, de esta gran obra va a beneficiar a Nuevo León y sale ganando Tamaulipas. Sí. También hizo hincapié el presidente en la calidad del agua. Aquí yo quisiera que interviniesen los amigos, los ecologistas. El hablar de calidad quizá nos quite ya esa sospecha de que tratándose de aguas que van a correr por la mancha urbana que es Monterrey, siendo una capital industrial, creo que el doctor Jaime Leal Díaz puede precisarnos. Yo en alguna ocasión le escuché observaciones además muy sólidas en cuanto a el agua que va a llegar por allá.
Esto considerando también lo que hace algunos meses se decía de que el río San Juan era uno de los más contaminados, no solo de Nuevo León, sino de la República. Entonces, cuidado, ¿qué es lo que piensan los ecologistas? Si tienen algunas dudas, creo que pues de este lado están los especialistas y podemos dar respuesta y tener una idea clara del agua que nos llegará el próximo año de esta presa. Arquitecto, el señor gobernador nos comisionó para hacer un estudio de esta perspectiva. Nos lanzamos a esta aventura de investigación y encontramos que una buena parte del agua que vamos ahora a beber proviene realmente de la cuenca de Monterrey, ya no digamos del Santa Catarina. Monterrey podemos estimarlo en cerca de 400 kilómetros cuadrados ya, que con una precipitación de 500 milímetros y una escorrentía de 70%, ya andamos en contribuciones de 90 a más de 100 millones de metros cúbicos de agua derivada de las calles, de techos, de patios, etc. Entonces, el 90% del agua que vamos a almacenar de esa cuenca de Monterrey proviene de las tormentas, no proviene del flujo básico que uno ve ahorita, pongamos en las épocas de estiaje. Y durante las grandes tormentas se lava la ciudad. Realmente nosotros encontramos que la ciudad queda limpia después de las grandes avenidas de agua. Esto sucede en las épocas ciclónicas. Entonces tenemos que proyectar dentro de esta misma estructura de futuros un sistema ecológico de limpieza de toda la ciudad. O sea, tenemos que ir incorporando una cierta metodología para que las industrias, los particulares, los talleres y demás sepamos que realmente nos estamos bebiendo el agua que escurre por nuestros patios. Entonces yo creo que en el futuro vamos a ir viendo que existe una reglamentación para mantener la ciudad en esas condiciones. O sea, no es un servicio gratuito de poner nada más una presa, nos va a hacer cambiar de hábitos, nos va a hacer tener una ciudad más limpia, más estructurada. Este informe se tiene ya en la etapa de estructuración hacia las medidas de acción que tanto ha pregonado nuestro gobernador. Yo creo que en los próximos meses vamos a ver una secuela de medidas ecológicas que hemos tenido que ir estructurando para irlas poniendo como unos eslabones más de una gran cadena. Esto no es nada más una situación que van a vivir la ciudad de Monterrey y sus municipios, la zona metropolitana, sino también la tendrán que vivir General Terán, la va a tener que vivir Allende, la va a tener que vivir toda la cuenca. O sea, tendremos que tener poblados, rancherías más limpias, porque influyen hasta marraneras, gallineros, etc. Entonces yo creo que vamos simplemente a ser más conscientes de que la ecología en sí es una ciencia práctica, no es una ciencia romántica. Eso es lo que vemos en el futuro. En pocas palabras, se trata de mano dura y aplicar la ley para que el agua siga llegando limpia. Aquí yo creo que es muy importante lo que se ha hecho en cuanto a las plantas de tratamiento. Por ejemplo, en Terán, en Montemorelos y en Cadereyta, el agua negra se estaba tirando a los ríos. Y ya ahí Cistelión, aquí está Erasmo, probablemente pudiera comentarnos de lo que se ha hecho en ese sentido. Sí. Actuado fuertemente en este rubro. Hay un programa muy completo de saneamiento, sobre todo en esta primera parte, aguas arriba de lo que es la presa del Cuchillo. Ahora el agua de Cadereyta, la de Juárez, la de Santiago, la de Montemorelos, la de Allende, Montemorelos y Terán, todas tienen un tratamiento o, en el caso de Juárez, un bombeo hacia lo que es el río Pesquería. Se desvía ya no se tira el agua al río. Con este programa, pues la intención es sanear totalmente el agua que pues se arrojaba antiguamente a ríos y arroyos, que van y se conducen hacia la presa del Cuchillo. Muchos de los litros que vamos a generar como agua tratada ya están pues siendo negociados a través de CNA y por nuestra parte también para ser usados en la agricultura. Yo creo que es muy, pues a lo mejor no es nada de agua la que se va ahora a tirar al río o arroyos, que van a conducirse allá al Cuchillo, porque ahí está muy peleada esa agua. Es agua de muy buena calidad y está peleándose por los agricultores. Bien, pues todavía yo recuerdo algo que le oí al doctor Jaime Leal, de 500,000 toneladas de residuos industriales. Esto es otro
también reto a vencer. ¿Podemos hablar de esto inmediatamente después de nuestro primer corte? Sí. 500,000 toneladas, ¿verdad? Arquitecto, En alguna ocasión. se han hecho estimaciones realmente de la cantidad. Un segundito nada más, para no retrasarnos en la guía, ¿sí? Bien, volveremos. Es que me estaban indicando. Al accionar hoy esta obra que permite que se llene el vaso de la presa del Cuchillo, que va a costar más de 2.000 millones de nuevos pesos con todas las obras que se requieren, yo debo señalar que a esta presa llegará agua limpia y también que al ser utilizada podrán, con este concepto integral de captación, uso y tratamiento, llegar al vecino estado de Tamaulipas también agua de calidad, agua que va a poder ser utilizada por sus propios habitantes. Por eso decimos, con esta obra se beneficia Nuevo León y gana Tamaulipas. Calidad, es muy claro el presidente al hablar de la calidad del agua. 580157, 583350 y 587052 son nuestros 3 teléfonos que están a disposición del teleauditorio por si tienen preguntas para nuestros invitados. Regresando a lo de la calidad y a los residuos industriales, doctor. Miren, los volúmenes que tenemos históricos son enormes de productos que no están bien ubicados. Tenemos que empezar haciendo estudios de qué hemos hecho en la vida pasada y limpiar nuestra cuenca completa. Ahorita nos hemos lanzado a la parte más urgente, que es el cauce, por donde primero corre el agua, alcanza volúmenes importantes y arrastra muchas cosas. Pero en realidad las mayores velocidades del agua no se alcanzan en los cauces, sino se alcanzan en las zonas más pendientes. Y ahí la industria ha venido acumulando materiales que tenemos que ubicar y tenemos que ubicar correctamente. Nuevo León o Monterrey tiene un centro de confinamiento de residuos peligrosos que estamos subutilizando. Tenemos un sistema de CIMEPRODE ya organizado que también tiene que perfeccionarse. Tenemos muchos residuos tirados en muchas partes y esta es la tarea. Ahora, después de que limpiemos el aspecto histórico, creo que es indispensable mantenernos limpios. O sea, va a ser una cuestión de toda la vida. Todos los nuevos ciudadanos entenderán realmente qué están respirando, qué están bebiendo y dónde están realmente situadas sus actividades. Todos los nuevoleoneses, por lo pronto, y creo que será nacional el problema y a lo mejor mundial, pero por lo pronto nosotros vamos a centrarnos en que el agua que vamos a beber, tanto de la presa del Cuchillo, como la Boca, como Cerro Prieto y aún los acuíferos subterráneos, nos den agua limpia. Esto no es una garantía natural. Tenemos nosotros que trabajar intensamente y esto creo que pronto el gobernador dará algunas ideas y algunos programas prácticos para llevar a cabo. Señor Contador Público, Ramiro Garza Villarreal, en su calidad de secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ¿cómo se da esta relación de usted y el proyecto del Cuchillo? Bueno, mire, la Secretaría se compone de 4 subsecretarías, una de ellas es la Subsecretaría de Ecología, y además nos coordinamos, o hay organismos descentralizados que se coordinan con la misma Secretaría. En este caso, lo que acaba de comentar el ingeniero Jaime Leal, pues efectivamente yo creo que la cuestión ecológica ha estado desprotegida muchos años y ahora uno de los principales programas del señor gobernador pues es precisamente cuidar el medio ambiente. Entre estos, nosotros ya hemos iniciado trabajos, encontramos cerca de 300 descargas de empresas o industrias, las cuales ya fueron canceladas y canalizadas hacia el río Pesquería. Además de eso, en cuanto a los basureros, descargas de basura que había en los diferentes municipios, ya hemos iniciado, tenemos un programa que en 45 días más terminamos de limpiar todo lo que es Santa Catarina y el compromiso de dejar limpio todo lo que es la cuenca del río Santa Catarina y responsabilizar a cada uno de los municipios
en el mantenimiento posterior, o que ya no vuelva ya que la gente que tira la basura o tiraba basura, ya no vuelva a suceder lo mismo, y nos ha encomendado también el señor gobernador empezar a instalar un cuerpo de inspectores para constantemente nosotros tengamos una vigilancia constante en todo lo que es el río Santa Catarina, el río San Juan, y además los otros ríos que... Toda la cuenca que abastece a la presa. Para garantizar que todas las aguas que lleguen a la presa del Cuchillo pues sea en condiciones de ser tratada, potabilizada. Licenciado Roberto de la Garza Ponzot, usted también como ecologista, algunas dudas que tenga del proyecto. Yo creo que no hay mejor ocasión que esta para poder despejar todo lo que los ecologistas, además qué bonito trabajo están haciendo todos, de veras. Gracias. Cada día nos damos cuenta del empeño y creo que vale la pena que les felicitemos públicamente por eso. A ustedes y a todos los grupos, Grupo Alianza, Grupo de la Alianza de Grupos Ecologistas. Pues hay en Nuevo León grupos de ecologistas para todos los gustos, colores, sabores, con todas las identificaciones y métodos de trabajo. Pero yo aquí con el Cuchillo, desde el principio, cuando empecé a participar un poco más activamente en el área de las cuencas, me llamaba un poco la atención el problema del pasado, del que menciona el doctor y el gobernador, del pasado de los últimos 40 años, donde todos habíamos sido corresponsables a este problema, desde el ciudadano común y corriente, la autoridad en los últimos años y la industria. Porque a final de cuentas digo todos, porque todos vivimos y nos beneficiamos del progreso, al que llamamos en esa época progreso, donde veíamos una chimenea humeante y casi queríamos respirar a un lado de ella, ¿no? Casi consideramos hasta vitamínico esos humaredos, ¿no? Pero volviendo al Cuchillo, quiero decir que nuestra preocupación fundamental estriba en el área de la cuenca sur del San Juan. En los últimos meses hemos venido trabajando en la Comisión Estatal de Ecología con las distintas autoridades federales y estatales, y esto a raíz de una petición que el gobernador hizo para determinar la realidad de la cuenca, y se encontraron mecanismos de solución a corto, mediano y largo plazo. Por un lado, se veía que se podía desviar casi un 80% o más, y aquí está la Comisión Nacional de Agua que me puede decir si me equivoco o no en los porcentajes, de los grados de contaminantes de la cuenca sur a la cuenca norte temporalmente. Es decir, tratar de limpiar y sanear la cuenca sur lo antes posible, esa era la idea, y la cuenca norte la íbamos a atacar cuando las plantas potabilizadoras, y obviamente estamos hablando a un año y medio, no es un problema que podamos resolver en 2 o 3 años. Esto no lo podemos visualizar con estas láminas que nos trajeron. Pues yo creo que sí sería importante que... Claro, porque estamos hablando de la cuenca norte y la cuenca sur, y yo observo, por ejemplo, ahí... La cuenca sur tiene aproximadamente unos 8,000 kilómetros cuadrados, ¿verdad, José Luis? Más o menos. Ingeniero José Luis Adame. Sí, más o menos unos 8,000 cuadrados, 8,000 kilómetros cuadrados. Pero esto se puede reforzar con las láminas que tenemos. ¿Sí me puedo parar? Pues no hay necesidad, déjenos mejor ubicar una cámara. Ubicar una de las cámaras en estas láminas, porque no dejan de ser grandes, se complicaría un poquito más si nos salimos de la luz. Pero observando usted en el monitor, licenciado Roberto, nos centramos en la mancha esta, que no sé por qué razones, pero me da la impresión de que es el perfil del estado de Nuevo León, ¿no? De alguna manera se asemeja, ¿no? No. Lo que es, ¿no? Lo de la presa, la mancha de la presa. Si ustedes Y ven, con un poquito de imaginación, ¿verdad? Si nos cerramos si ustedes ven, en el cuchillo, nos podemos cerrar, compañero. vamos a utilizar la línea roja, la línea roja como referencia. Ahí está la línea roja, sí. La línea roja. Hacia el sur de la línea roja, más o menos podríamos llamar así geográficamente, que es la cuenca sur. La parte superior de la línea roja, sí, la cuenca norte. Vamos a decir, no es precisa. Quizás sabe que... Si nos la sacan un poco más la imagen para... Abrimos un poquito la toma, Miguel, que pudiéramos. Porque, bueno, se puede acercar, al fin que
Sí, lo seguimos escuchando, ¿verdad? Con claridad, Sí. con el... Sí, Lo que veíamos aquí, arquitecto, es lo siguiente. Sí. Este es el área sí. que va a abastecer la presa del Cuchillo. Esta es la cuenca sur del San Juan. Sí. Adelante, sí, señor. Hasta Aquí- hace unos meses seguían descargándose un porcentaje muy grande de las descargas industriales hacia la cuenca sur. Con instrucciones del Gobierno del Estado y la Comisión Nacional del Agua, gran parte de la descarga que sufría la cuenca sur fue modificada o desviada hacia la cuenca norte. Esto es, la mayor cantidad de los contaminantes que la ciudad, clandestinamente, vamos a ponerle las palabras correctas, soltaban las industrias a sus drenajes, Sí. está siendo desviada hacia la cuenca norte. ¿Con qué fin? De iniciar inmediatamente un programa de tratamiento y de rescate de la cuenca sur, pero principalmente por el Santa Catarina, que es el principal afluente de la ciudad de Monterrey, es decir, donde se descargaba inmediatamente. Sí, la cuenca sur la comprenden varios municipios. ¿Cuáles serían estos municipios? Pues estamos hablando de Terán, estamos hablando de ciudades, vamos a decir por pequeñas ciudades. Río Ramos. Río Pilón, Río Ramos, dice el señor Estamos gobernador. hablando de Terán, Montemorelos, Allende, son las principales ciudades que están dentro del área de la Río influencia Ramos, de la cuenca. Río La Silla. Pero aquí lo importante es esto. Se inició un programa de saneamiento, por ejemplo, en Santa Catarina, donde el famoso basurero Las Escobas, Sí. donde se estimaban alrededor de 300,000 toneladas o 200 y tantas mil toneladas, 200 y tantos metros cúbicos de basura. Todavía quedan, y Erasmo está aquí que puede decirnos si estoy incorrecto en los números, alrededor de 100,000 toneladas todavía en Las Escobas, o un poquito más. ¿Quedan Pero tantas? no es tanto el problema, el río. El río Santa Catarina se va a sanear a corto plazo, lo vamos a sanear. Como menciona el doctor, no es tanto los ríos los que nos preocupan, porque estos están saneándose en estos momentos, sobre todo la cuenca sur por el problema del Cuchillo. El problema que nosotros vemos que es que históricamente Nuevo León, y digo Nuevo León para no ubicar, a irresponsabilizar a nadie, somos todos. Hemos venido descargando de una forma ilegal en muchos de los vasos que le llaman los arroyos secos, las cuencas secas, que solamente en las épocas de grandes temporales acarrean agua y que han venido ubicando. Nosotros calculamos miles de toneladas, algunos calculan millones de toneladas, pero el problema existe. Nuestra preocupación es que debemos iniciar un programa de saneamiento permanente de la cuenca sur del San Juan, en las áreas donde los últimos 40 años han ubicado de forma irregular Sí. la ciudad, municipios, gobierno e industria, desechos tóxicos, que nosotros vemos que en una época de ciclones o un huracán que nos llegase a pegar, pues va a acarrear eso a la presa. A eso me refería yo cuando le pedí al señor presidente más apoyos económicos para iniciar un programa de rescate de la cuenca. Pero un programa de rescate que quede muy claro, que sin el apoyo de la comunidad, y me refiero a comunidad, a todos, no menciono industriales, profesionistas, gobierno, todos, que hagamos todos nuestra parte, no va a tener éxito, por más dinero que se gaste. Sí, pero ¿cómo realmente Bueno, tener una idea clara? Porque luego se oye hablar de toneladas por parte de ecologistas. Acaba de darse una situación en este momento. El señor Roberto dice tantas toneladas en Las Escobas y el ingeniero Erasmo dice no. No es cierto. Entonces, mis datos ¿a quién le vienen, vamos a creer? básicamente mis ¿De datos dónde salen vienen de eso? un estudio que me hizo llegar CIMEPRODE alrededor de hace 2 meses. Pudiese ser que de hace 2 meses a la fecha la cantidad no sea exacta, por eso me refería yo. Yo me estoy refiriendo a un estudio que hizo CIMEPRODE donde ellos hacían un cálculo de lo que faltaba por recoger. Ingeniero Erasmo. Quizás se refieran a algunas áreas diferentes a Las Escobas, porque exactamente Las Escobas habíamos estimado en coordinación con CIMEPRODE 250,000 metros cúbicos de basura. Recogimos 146,000 toneladas de basura. Nos costó mucho dinero y finalmente pues ya quedó saneado. Hay mucho cascajo, hay mucha piedra
lodosa que aparenta ser basura, y hay mucha basura, o más bien, hay poca basura distribuida en las laderas de lo que es el río, que aparenta ser mucha, pero no llega ni al 1% si empezamos a recoger esa basura de lo que se ha recogido. Hay otras zonas diferentes a las escobas que se han detectado basura en grandes cantidades. Algunas de ellas los municipios ya han estado trabajando, en otras directamente CIMEPRODE, y en otras entran en un programa especial que ya tiene la Secretaría de Desarrollo Urbano, exactamente la CIMEPRODE en coordinación con la Subsecretaría de Ecología. Pero definitivamente se ha hecho un gran trabajo. Era una cantidad enorme, era el basurero tradicional de Guadalupe, y era donde tirábamos autorizadamente todos los guadalupenses, cuando la realidad pues, es que estábamos envenenándolo, ¿no? Ahora, yo le doy con todos los datos en la mano. A mí me tocó escarbarle ahí para ver cuántas exactamente toneladas había, y no había más de esas que sacamos. Hay, sí, proporciones de basura en muy pequeña cantidad en las laderas, y alguna, pues quizá alguna cantidad muy pequeña fuera de lo que es el cauce. Yo aquí, con todo respeto, quiero decirle que pues, me gustaría que se aclarara esto, tener una reunión para aclarar los números, pero una cosa fundamental en esto es que tenemos un problema y un proyecto tan importante, basado en la magnitud de este gran proyecto que es el Cuchillo, que es obligación de toda la comunidad, no solamente del gobierno, ver la forma de participar en darle una solución al problema. Quizá minimizando o negando un problema, pues negamos los mismos presupuestos y la razón de existir. Pero exagerándolo, creo que no. No, aquí por eso uso las palabras. Si me equivoco, corríjame. Y yo uso mi fuente, y la fuente que yo estoy usando es CIMEPRODE. Si CIMEPRODE me dio un dato y ya está corregido el problema, pues qué bueno. Pero a mí me tocó estar por ahí Sí. hace unos meses en los que precisamente Sistelión, coordinado con CIMEPRODE, estuvieron levantando, ¿cuánto dices eran? ¿100 qué? 146,000 toneladas. 146,000 toneladas. Las escobas. En la zona de las escobas. Es en las escobas. Era precisamente ese basurero que se había creado. Basurero ahí. Se estuvo reportando, señor gobernador, por años y años, nadie le Por hacía muchos caso. años. ¿Por Pero qué? precisamente se levantó, y nos costó mucho dinero, porque no es cualquier cosa. ¿Cuánto nos costó, Erasmo? Fueron 14,600 millones de pesos. 14,600 millones de pesos levantar todo eso. Es un dinero. ¿Verdad? Lo sacamos, eso que se había acumulado en 20 o en 30 años, y con eso queda limpia esa zona. Ahora, debe haber basura todavía pues en todo el territorio estatal. Lo importante es, como decía el doctor hace un rato, que el cauce por donde pasará el agua que llegará al Cuchillo en este momento está limpio. Ahora, una gran tormenta siempre nos trae árboles, basuras, hasta automóviles, y desgraciadamente vidas humanas también se pierden. Y bueno, lo que tenemos que hacer en el futuro es que esta comisión de ciudadanos y de autoridades vigile de manera muy estricta y aplique sanciones muy severas a industriales, a particulares, a comerciantes, a ganaderos, a autoridades, para los que tiren basura ahí en el cauce de los ríos. Sí. Usted veía en la lámina que vimos hace un momento, precisamente que ahí está el río Pilón, está el río Ramos. Si usted va al río Ramos se va a dar cuenta de la diferencia. En el río Ramos había una empresa que estaba tirando contaminantes muy peligrosos. Sí. Acaba de invertir hace poco $1 millón esa empresa, en Simólaga se llama, creo, ¿no? Y está tratando el agua, se corrigió ese problema. Si ve usted el río Ramos ahorita en este momento, las aguas son cristalinas, ya ve ahí los peces. Lo mismo vemos en el caso del río Pilón. En el río Pilón vemos que estamos hablando de Montemorelos, compañero camarógrafo, y de ahí Allende. se ve, ahí se ve precisamente el río Pilón, que pasa por Montemorelos y Terán. ¿Qué está pasando ahí en el río Pilón? Ahí está en la parte de abajo, sí, la línea azul. Bueno, que las aguas negras de las que se generaban en Montemorelos y Terán se estaban tirando al río Pilón. Y ese río Pilón, ahí pueden darse cuenta, más río abajo, va al río San Juan y llega a la presa del Cuchillo. Sí. Ahí hay dos plantas, una en Montemorelos y una en Terán, que tratan las aguas negras y las convierten ya en aguas tratadas que se usan, y hay gran interés de los agricultores de usar esas aguas. O sea, ya no se descarga ahí en el río Pilón.
¿Qué hicimos en el río Ramos, que todos lo conocemos, ahí donde vamos a pasear los fines de semana? Bueno, que estaba sucediendo eso mismo, esa empresa estaba tirando descargas muy peligrosas, invirtió $1 millón ya hace 6, 8 meses, están ya tratando eso y no está contaminando el río Ramos. La gente puede ir a verlo. Hace unos días que estuvimos ahí por el río La Silla para inaugurar el arranque, más bien para iniciar el arranque de ese puente que estará allá a un lado de la Ciudad de los Niños, te recordará. Bueno, ahí vimos el agua ya cristalina y hay algo que no nos engaña. Ve uno el agua y ve uno las sardinitas, los pececitos. Esa es una prueba irrefutable de que las cosas están mejorando. Entonces, ¿cuál es el otro problema? Todo lo que es Río Santa Catarina. Ahí lo que hicimos fue precisamente invertir esos 14,000 y pico millones de pesos para levantar la basura. ¿Y qué debemos hacer de aquí en adelante? Ser muy estrictos, ¿verdad? Y castigar severamente a aquel que se le ocurra contaminar esa cuenca. Que también va a llegar allá, ¿verdad? Ahí estamos siguiendo... Ahí ve usted el río Santa Catarina, que tiene 2 afluentes ahí, y todo eso va a llegar precisamente a la presa del Cuchillo. Lo que decía Roberto, lo que se hizo fue que las descargas que se hacían en el río Santa Catarina se están haciendo ahorita al río que está ahí arriba, que es el río Pesquería. Sí. Entonces, la gente, y esto es importante que lo aclaremos, porque alguna gente puede todavía ver el río Pesquería que va todavía pues, sucio, se ve, muy sucio, sí. Es bastante contaminado en este momento. Pero si ustedes siguen ahí en la televisión, cómo va el río Pesquería, ¿verdad? No llega al Cuchillo, si pueden adelantar un poquito, Sí, ahí vamos. vean cómo Vamos a llega, abrirnos un poquito. el río llega hacia adelante, aguas abajo del Cuchillo, o sea, el Pesquería no va a llevar agua al Cuchillo. Entonces la gente que vea el Pesquería, y mucha gente lo va a ver todos los días cuando pasa por ahí, lo va a ver sucio, porque precisamente lo que hicimos fue que el agua no contaminara la cuenca sur, sino mandarla al río Pesquería, que no va a llegar al Cuchillo. Ahora, esa agua, que ahorita está sucia, muy sucia, la vamos a tratar. Ahí está, ahí pueden ver unos puntitos verdes, que son las plantas de tratamiento, ¿verdad? Sí, hacia Apodaca y exactamente, esos, Escobedo, ¿verdad? Ahí dice Dulces Nombres, por ejemplo, Sí. esa es una de las plantas. La Hay del otra, centro es la que está en... otra que dice planta noreste y planta norte. Esos 3 cuadritos verdes, ¿qué son? Esos 3 cuadritos verdes son 3 grandes plantas de tratamiento, una de las más grandes plantas que hay, de hecho en toda América Latina, es esa de Dulces Nombres, y con esa se va a tratar esa agua. Ahora, esa agua, ¿cómo la colectamos? Bueno, esa agua la captamos a través de los grandes colectores. ¿Qué es lo que está en la otra lámina? Eso es lo que completa la explicación. Aquella lámina que dice saneamiento del área metropolitana, porque es muy clara. Sí. ¿Cuál es la situación que estaba ahorita? Podemos complementar para que quede la idea clara. Ya estamos Ándale, ahí está. en la lámina de saneamiento del área metropolitana, ¿verdad? Estamos hablando de 3 plantas tratadoras. 3 plantas tratadoras. Aquí aparecen otra vez esas 3 plantas, pero acá aparecen con rojo. Sí. Bueno, ¿cuál es la situación que teníamos hasta hace unos años, hace unos meses? Que los colectores de aguas negras son esos azules. Y entonces ese era todo lo que teníamos. Entonces, ahí donde termina lo azul y empieza lo rojo, ahí es donde el colector con las aguas negras llegaba a los arroyos. Y usted recordará ahí en Apodaca, cuando van al aeropuerto, el olor que despide esa zona. Y entonces el agua negra, que hace muchos años pasaba en la zona rural, ahora pasa ya entre las casas, ahí en las colonias. ¿Qué fue lo que hicimos? Continuar esos colectores a través de esas rayas rojas que son los nuevos colectores. Entonces, si seguimos las rayas rojas hacia arriba, esas rayas rojas que son los nuevos colectores terminan en esos triangulitos rojos que son las plantas de tratamiento de aguas negras. Esas 3 grandes plantas que en un año, año y medio estarán terminadas, y esas plantas, el agua tratada la van a vertir a el río, precisamente Pesquería. Y llegará entonces el agua ya tratada, Sí. ¿verdad? Para que finalmente va a regar a la Marte Gómez y se la regresamos hacia Tamaulipas. Es parte de ese acuerdo con el Estado de Tamaulipas, de regresar esos Exactamente. 8 metros cúbicos, ¿verdad? Doctor Jaime Leal. Quería nada más hacer una aclaración. En realidad son 2 torrentes de los que vamos a tener que tener cuidado.
el torrente de aguas negras o aguas que vamos a tratar en las plantas y el torrente que fluye por la cuenca y que no pasa por ninguna planta de tratamiento. Es que ese torrente es de escorrentía superficial en tormentas. Y ese es el que tenemos que aprender a manejar, porque no pasa por ninguna planta. De hecho, la planta de tratamiento es la presa misma y las plantas potabilizadoras. Pero si alguien tira algún veneno, la industria farmacéutica o cosas así, industrias muy peligrosas realmente tenemos, y esos venenos se arrastran durante la lluvia, van a parar a la presa y nos pueden causar problemas. Son tan complicados los compuestos, más de 60,000 compuestos, 66,000 compuestos diferentes el hombre produce, que pueden ser venenosos. Entonces, al respecto, la Comisión Nacional del Agua, aún Sedesol y aún el Estado, tiene estaciones de monitoreo, 9 estaciones de monitoreo más o menos permanentes en la cuenca sur. Estos centros son capaces en el futuro, si contamos con el apoyo, de tomar muestras cotidianas, analizarlas rápidamente, detectar si va algún contaminante importante que se detecte y saber de dónde proviene inmediatamente, porque están ubicados estos centros de monitoreo de tal manera que sabemos si viene por el río San Juan, si viene por el Pesquería, por el río San Juan o por el Santa Catarina o por la Silla o por el Pilón, etcétera. Si sabemos por dónde viene el contaminante, rápidamente damos con el origen, porque puede ser demasiado tarde cuando lo tengamos en la presa. Entonces, los centros de monitoreo son los que nos están tomando realmente la presión, por decirlo así, nos dicen cuánta agua va, de qué calidad va, etcétera. Las plantas de tratamiento, perdónenme, tienen cierta capacidad para purificar el agua, no toda. Por eso usted dice que no basta con limpiar los cauces de los ríos. No, ni mucho menos pensar que las plantas de tratamiento son la solución al problema total. Eso. Definitivamente esto se está planteando, puesto que agua y drenaje, por decirlo así, o Cisteleón, eran responsables de descargar el agua bruta negra a los ríos. Entonces, corrigiéndolos a ellos, bueno, recogíamos realmente los materiales que desechaba cada hogar o que desarrollaba cada negocio. Pero lo que tiran en patios, lo que cae en el techo, lo que cae en las calles, etcétera, eso lo vemos correr cuando llueve y nadie se atrevería a beber de esa agua. Y esa al final va a llegar abajo y nos la vamos a regresar nada más de más lejos. Entonces, ese es nuestro problema, tener que incorporar las dos fuentes de agua a nuestro sistema de limpieza. Uno es fácil concretarlo, señor gobernador, con 3 nuevas plantas de tratamiento, pero esas nos van simplemente a garantizar que el agua permite la supervivencia de peces, etcétera, pero no es potable tampoco. Esa agua que vamos a derivar por el río Pesquería va a llegar cristalina, va a permitir peces, va a permitir ranas, pero no es potable. Igualmente tenemos otro problema muy importante. Nosotros, la del Pesquería no va al Cuchillo. No, sí, no, eso pero es tampoco es potable. O sea, lado. si la quisiéramos usar, tiene muchos usos. Muchos usos. Uno de ellos es el agrícola. En el futuro voy a convencer al señor gobernador de que esa agua, el mejor uso es volverla a la ciudad, es el uso más barato. Y tenemos el 70% de las actividades que podríamos estar consumiendo esa agua, y el agua potable tratarla de otra manera y verla con otra perspectiva, pensando en, como dijo él, en 20 años más adelante. ¿Por qué no se lo dice de una vez ahorita? Bueno, en realidad nosotros tenemos agua estratégicamente mejor ubicada, de una perfecta calidad para ser usada en la ciudad, en Dulces Nombres. No tenemos que bombearla de 130 kilómetros de distancia o de 150 en la otra punta. Pronto voy a tratar de platicar con él más seriamente. Pero decir, señores, tenemos agua de magnífica calidad para usos de nuestra jardinería, de nuestros hogares, etcétera, porque Monterrey es una ciudad árida, que se está aridizando cada vez más, aún con estos torrentes de agua que vamos a traer muy de mucho volumen. La ciudad crece a tal ritmo. Monterrey es un imán que nos quedará corta la presa rápidamente. El Cuchillo, ya les digo que está corta. Para cuando empiece a funcionar, vamos a demandar más agua. ¿No llegaremos al 2012? No, definitivamente que no. ¿A qué año llegaríamos? Bueno, depende del nivel depende del nivel de consumo, arquitecto. Si queremos, la conducta humana es muy elástica, como la economía. Somos muy elásticos, podemos beber muy poco, gastar muy poco. Pero si queremos tener una ciudad arborizada, con una campaña de arborización ambiciosísima que se trae ahorita y demás, necesitamos esa agua. Y la verdad es que Tamaulipas está haciendo un uso pues muy barato del agua, realmente muy poco productivo del agua. El agua que vamos a darles... Pero muy habría que llegar a calidad. algunos convenios con Tamaulipas. Claro. A mí me gustaría insistir
y pedirle a nuestro delegado de CNA nos comente más sobre algo que es muy importante, que es cómo se va a estar monitoreando Esto es y lo que asegurando, nosotros y de eso le podemos decir a la gente que puede tener toda la confianza de que el agua que va a tomar del Cuchillo va a ser un agua potable. Tenemos el sistema, tenemos las previsiones y tenemos suficiente responsabilidad, gobierno federal y estatal, para garantizar eso. Yo creo que en esto debemos ser muy concretos, muy específicos, Directos además. y para- creo que tenemos todo el mecanismo y los sistemas para garantizar eso. Yo creo que aquí nuestro delegado nos podría comentar al el ingeniero respecto. Erasmo Garza, que es el gerente estatal de la CNA, que es Comisión Nacional de No, Agua. no, es José Luis Adame, perdón. José Luis Adame. Vamos con el ex delegado de la Secretaría. El escritorio tuvo Ex. No, es que los pueden dar. Bueno, no, ya. Pero fue muchos años el delegado, ¿no? sufrió. No. Nunca se pone colorado, ¿eh? Fue muchos años delegado de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Y el señor ingeniero Heraldo fue alcalde de Guadalupe. Por eso les digo. No se me ofendan, pero llegan ustedes. No se me ofendan porque voy a decir, porque luego se improvisa mucho. Claro. ¿Ustedes llegan con qué calificaciones a un proyecto como este, que es el de la presa del Cuchillo? Porque luego se dice que no ha habido continuidad en los regímenes, ¿verdad? Entonces yo quisiera que habláramos con los dos de esto, tanto de Citeleón como de la Comisión Nacional del Agua, y esto del monitoreo que dice el doctor. Yo creo Muy que es importante, ¿sí? básico. Regresamos después de unos mensajes. Ahí vamos. Empezamos con ustedes. Años de acciones. Nuevo León cambia. Ingeniero José Luis Adame de León, vamos con usted. De alguna manera le tocó a usted en su tiempo observar el desarrollo de la construcción de la presa Cerro Prieto, ¿sí, verdad? Sí, le pregunto porque luego con frecuencia dice uno, la gente que trabajó en ese proyecto de Cerro Prieto, lógico, le quedó una experiencia. Se esperaban, creo que 10 metros, que se elevase a 10 metros cúbicos por segundo el abasto, y resulta que quedó en 8. Entonces, la gente que trabajó ahí debe de saber por qué. ¿Qué tanta gente que está involucrada en Cerro Prieto está ahora en el proyecto del Cuchillo? Quizá usted no lo pudiera decir. No, mire, en materia hidráulica, México a nivel latinoamericano es uno de los principales en su acervo y conocimiento en construcción de presas. Quienes participaron para la construcción no solamente de Cerro Prieto, sino de las grandes presas de México, son las mismas gentes que siguen participando en la construcción de la misma presa del Cuchillo. Es decir, ahí hay hidrólogos, hay geólogos, hay diseñadores, hay todo un universo de gentes muy profesionales, con un conocimiento que se viene acumulando a partir de 1929, que fue cuando se formó la Comisión Nacional de Irrigación, y que eso le ha dado ahorita mucho renombre a nivel nacional. Entonces, la calidad de las presas año tras año se siguen superando por una sencilla razón. Primero, hay más experiencias, y segundo, cada una de las presas se vienen instrumentando para poder observar cómo está el diseño en relación a su comportamiento. Por decirles, la presa del Cuchillo tiene una serie de instrumentos ahí enterrados que nos permite detectar si hay contacto de agua, si llegara a pasar agua a través de la arcilla para tomar una decisión importante y no poner en crisis la estabilidad. Tiene otros aparatos que nos permiten saber si con el peso del agua
Estamos hablando de 1.750 millones de metros cúbicos. Son 1.750 millones de toneladas que vienen de arriba hacia abajo y que la cortina se encargará de tener. Entonces ahí hay una presión muy intensa que está sintiendo esa cortina y que tenemos una serie de instrumentación que nos permite en cualquier momento diagnosticar si aquello se está moviendo. O sea, lo que quiero decirles es de que cada año que se va construyendo una nueva obra, cada año se va aprendiendo más. Pero, arquitecto, ¿y la calidad del agua? Ahí Es importante que la Sí. comunidad sepa cómo sí. CNA está contribuyendo para asegurar que el agua va a ser limpia. CNA, la Comisión Nacional del Agua. Comisión Nacional del Agua, que son expertos en estas cosas y tienen a los mejores en estos asuntos. Perfecto. Sí, miren, cuando se hace y se diseña una presa para riego, se tiene cierta caracterización de la calidad del agua. Pero cuando es para consumo doméstico, ahí las cosas son mucho más apretadas, son más precisas. Para poder tomar la decisión de la caracterización que se debía de tener para la potabilización, por 2 años estuvieron muestreando las aguas de la cuenca sur del río San Juan, que en la parte sur nace en rayones y en la parte norte nace en la Huasteca. Ese es el embudo que nos va a llevar el agua al Cuchillo. Entonces, en diferentes puntos, en cada uno de los ramales que está llevando el agua hasta la presa, por 2 años estuvieron tomando muestras para garantizar que la calidad del agua que se va a tener sea óptima y podamos tener una buena agua aquí. Ahora, una de las cosas importantes es la siguiente. Monterrey es un caso único porque es de las pocas ocasiones en que un área metropolitana está dentro de la cuenca de una presa donde esa área metropolitana se va a tomar su agua. De ahí que en los últimos 2 años, si ustedes analizan la evolución y participación ciudadana que ha habido en torno al proyecto de Monterrey 4 del Cuchillo, ha sido muy intensa. Si nos vamos a años anteriores a eso, la participación de ecologistas, de amas de casa, de profesionistas, siempre había sido activa. Pero a raíz de este proyecto se ha despertado una conciencia, ¿no? Ha habido una serie de inquietudes que han sido muy benéficas para el proyecto porque nos ha permitido mantener una comunicación permanente de tal suerte que se vayan en un momento dado corrigiendo los rumbos, pero lo importante es de que vaya quedando tranquilidad en la comunidad de que el agua que vamos a tomar es potable. Pero otro punto muy importante es lo que mencionaba el señor gobernador y el ingeniero hace un momento, de que a partir de ahora tenemos que cambiar nuestra cultura en el manejo de nuestros hábitos cotidianos, porque el papel que tiremos en la calle, el líquido que tiremos en una banqueta, cuando vengan las lluvias, van a dar al cauce del río, van a dar a la presa y nuestros hijos se lo van a tomar. Entonces aquí tenemos que ir aprendiendo en el camino. Tenemos que estar limpiando como una casa. Si uno le pregunta a una ama de casa si la casa está limpia, obviamente le va a preguntar a qué horas. Porque todos los días hay un proceso. Aquí todos los días tenemos que mantener ese proceso y aquellos que no lo hacían, ahora lo van a incrementar. Ahora su casa va a llegar hasta las calles. Entonces es muy importante. Yo creo que todos los procesos que se han llevado ahorita han sido los necesarios para garantizar que la calidad del agua que se va a empezar a tomar a partir de octubre en adelante, que empiezan las pruebas, va a ser la que requiere. Gracias, señor José Luis Adame de León. Regresamos en un momento para continuar y ya daremos lectura a algunas de las preguntas. Es mucho de lo que ya se ha hablado hasta ahora, ¿sí? Y si alguien quiere dar respuesta, nada más les pediría hasta el final de dar lectura a estas. Son unas cuantas. Dice el ingeniero Pablo García que qué están haciendo con el agua que se está tirando en la termoeléctrica en Valle del Mezquital. Dice el 40% es ácido sulfúrico y lo demás es agua. Una
anónimo a la altura de dónde está la contaminación del río Pesquería al río Santa Catarina. ¿A qué altura? Nos hablan de los Frentes Apodac. Doctor Cos, Nuevo León, donde se conecta con Doctor Cos. ¿Qué va a pasar con Cimeprode? Porque ahí está revuelta toda la basura de otras partes que están saneando. ¿Qué van a hacer con eso? Es algo que pasó hace muchos años también, a lo que nos referíamos, la cultura de la sociedad en general, donde pues todos somos corresponsables de un problema. Cimeprode, como parte del núcleo social, cometió muchos errores en su momento y tendremos que vivir la sociedad misma las consecuencias de esos errores, ¿no? Pero hace 20 años de eso, 15 años de eso, 10 años de eso. Señora González de Garza, de Residencial San Agustín, ¿se va a quedar el río Pesquería todo contaminado con las aguas negras residuales? ¿Qué va a pasar con ese río? Se va a tratar precisamente con las plantas de tratamiento. Para eso son estas Para eso son. 3 plantas de las que Antes de 2 años podemos asegurar que el 100% de las aguas negras serán tratadas. El señor Roberto, perdón. Y esto hay que destacar, lo que yo creo que somos de las zonas metropolitanas de nuestro país, la primera que vamos a lograr un tratamiento del 100% de las aguas negras. De aguas negras. Roberto Ramírez dice que los residuos de la planta de petróleo de Cadereyta, ¿a dónde se va a desviar para que no afecte a la presa del Cuchillo? Los residuos Quiero manifestar, sí, ingeniero. La Comisión Nacional del Agua le canceló desde hace ya varios meses a Petróleos Mexicanos su descarga a la cuenca del río San Juan, incluyendo las aguas fluviales. Desde el mes de febrero, Petróleos Mexicanos está bombeando todas sus aguas residuales al Pesquería a través del arroyo de Atlayacuán. Muy bien. El señor Rafael Gómez, que el río La Silla, en el río La Silla entran carros a lavarlos y hay mucha basura, nunca hacen limpieza. Parte de la cultura. De lo que hablábamos ya, sí. Todavía pasan aguas negras por Huinalá. ¿Qué va a pasar con esto, señor gobernador? ¿Qué programa tiene para resolver el problema? Pregunta el señor Rogelio Garza. Los colectores, ¿no? Los colectores. Comentaba el señor gobernador. Los 3 colectores. Son diferentes colectores que, como decía el señor gobernador, anteriormente hasta hace algunos meses llegaban a un punto tal que ya dentro de la zona metropolitana estaban transitando a cielo abierto el agua negra. Ahorita estamos en un programa de un poco más de 130 kilómetros de extensión de esos colectores. Son diversos colectores que van en diferentes partes de la zona metropolitana para garantizar que el agua se conduce adecuadamente hasta las 3 plantas de tratamiento que están por construirse. Y desde luego uno de esos colectores recoge lo de Huinalá. Así es, ahí en la zona de Huinalá estamos. ¿Por cuánto tiempo más van a seguir los cortes de agua tan temprano, si están tan cerca de los abastecimientos en Guadalupe, en el fraccionamiento Santa Cruz? ¿Les cortan desde las 11 de la mañana? Señor. Sí, bueno, con respecto a los cortes de agua, nosotros hemos anunciado que sobre todo en las épocas de verano estamos restringiendo para garantizar que durante todo el verano y sobre todo antes de tener las lluvias fuertes de septiembre se tenga garantizado por lo menos unas cuantas horas. Tradicionalmente, en promedio normalmente abastecemos 8 horas al día. Hace aproximadamente un mes tuvimos algunos problemas serios de abastecimiento, tuvimos que bajarlo a 4 horas. En estos momentos estamos abasteciendo un promedio de 6 horas. También estamos haciendo algunos programas piloto para ver, sobre todo en algunos sectores, la posibilidad de ir ampliando ese horario, sobre todo asociado con un programa que se está llevando a cabo de rehabilitación de las redes existentes. Una de las razones también, no solo requerimos traer más agua, sino que esa agua se utilice de la manera más óptima. Como usted sabe, nuestras redes han estado por muchos años sin un mantenimiento adecuado. Tenemos redes que datan de más de 40 años. De tal forma que ahorita también dentro de todo este programa integral de este Plan Estatal de Agua Potable y Saneamiento que mencionaba el señor gobernador, se tiene una acción muy importante, una vertiente de este plan, es la rehabilitación de todas nuestras redes secundarias y nuestros ramales de agua potable para que se use de manera óptima esta agua. Ahora que usted menciona esto, señor director de los servicios de agua y drenaje de Monterrey, en junio se decía que al menos la presa La Boca llegó a acumular hasta un 70% de su capacidad total y hace algunas 2 semanas bajó hasta casi 40%. Esto hace sospechar a muchos de nosotros que quizá hay fugas pues, en el traslado de esa agua o en las redes de distribución. ¿Por qué ese bajonazo? Perdóneme la expresión, esa caída tan brusca. Qué bueno que lo menciona. Mire, ahora que tuvimos estas lluvias fuertes, inesperadas, porque ya se había pasado de alguna manera la época,
La presa de la Boca, como usted dice, casi duplicó lo que tenía de almacenamiento. Entonces se tomó la decisión de utilizar exclusivamente agua de la Boca en comparación con lo que es Cerro Prieto. Nosotros, como lo hemos platicado en otras ocasiones, traemos agua de diferentes partes, pero dos de nuestras fuentes más importantes es Cerro Prieto, la presa de Cerro Prieto y la presa de la Boca. Se tomó la decisión de que el agua que estábamos trayendo de Cerro Prieto en ese momento se parara, porque ahí hubo menos almacenamiento en esos días, menos precipitación pluvial, y que sacáramos más agua de la Boca. ¿Con qué propósito? Fundamentalmente para tener seguridad de que con una avenida que pudiera darse en estos días, en estas semanas o en estos meses, tuviéramos la certeza de que no vamos a desperdiciar agua. ¿Eso qué significa? Bajar más el nivel de la presa de la Boca para tener capacidad de almacenamiento. Esa fue una decisión, se revisó seriamente con los técnicos nuestros y con la Comisión Nacional del Agua, se consideró que era una medida prudente y sentimos que no nos equivocamos, estamos aprovechando de una manera más óptima el agua. Es la razón por la cual se está viendo rápidamente disminuir el nivel de la presa de la Boca. Y hay que recordar que las presas se construyen para vaciarse. Sí, por supuesto. Para que tengamos capacidad de almacenamiento, ¿no? Potencia. Vamos a regresar con el ingeniero Erasmo. Usted es ingeniero químico, ¿verdad? Sí, lo sabemos. Usted ha participado también en algunos proyectos muy importantes. Sí, cómo no. Alguien me lo menciona, no crea que iba con mala leche de que lleguen ustedes, ¿verdad? De que va de un alcalde de Guadalupe ahora a tener una responsabilidad. Sí. No, y hay veces que no lo dice, ¿no? Pero pues uno dice lo que oye y a veces lo que uno piensa, ¿no? Entonces, usted se enfrenta con esta nueva responsabilidad. Así es. ¿Cómo percibe el proyecto? Es obvio, sus bondades saltan a la vista, pero Definitivo. ¿qué pasaría si nos sucediera lo que pues fue la esperanza? Se nos dijo, y delante de un presidente de la República dijeron, hemos ganado la batalla contra el agua, y antes de 8 años tuvimos que reconocer de que no habíamos ganado nada, y eso a la gente le hace caer en una duda e incredulidad. ¿Cuáles serían sus argumentos? Después paso a que me lo diga el señor gobernador. Para tener la certeza, la convicción de que esto sí va en serio. Mire, hay una cosa muy importante en esto de la presa del Cuchillo. La presa se construye en la parte baja de lo que es el área metropolitana y alrededor de 100 kilómetros de retirado. Sí. Todo lo que pase por Monterrey, que en muchas de las ocasiones el área metropolitana ha sido inundada, ha sido devastada incluso, pues va a estar ahora ya en el Cuchillo, ¿verdad? Va a ser esa gran presa. Aparte, todo lo que significa el captar agua en esta cuenca del río San Juan, pues va a ser de lo más grande que podemos captar en el estado, porque es, al menos es lo que yo tengo entendido, es lo más grande en cuanto a cuenca que hay en el estado. Si nos vamos con esos datos y con que pues este proyecto significa el aportar 10 metros cúbicos, 5 en una primera etapa y 5 en otra, hasta 10 metros cúbicos con un volumen enorme de 1.800 millones de metros cúbicos de almacenamiento de agua, pues que es casi 5 veces lo que es Cerro Prieto, pues entonces sí hay seguridad de que va a haber agua. Ahí sí no hay mucho problema. Claro que si ahorita consumimos 8 metros cúbicos en el área metropolitana y vamos a sumarle 10, pues ahorita nos dan 6, 7 horas de agua, pues a lo mejor casi le vamos a llegar a las 24 horas. Pero si seguimos creciendo, pues vamos a tener que seguir apretándole a la llave. ¿No dependemos mucho también de la lluvia? Definitivo que sí. Sí. Estamos en una zona semidesértica. Tenemos en esta zona periodos hasta de 3 años que no se presentan precipitaciones que aporten escurrimientos a las presas. La razón por la cual estamos hablando de una presa que va a aportar 10 metros cúbicos es alrededor de 320 millones de metros cúbicos. Y estamos hablando de una presa que tiene capacidad de 1.750 millones y una capacidad útil de 1.123 millones. La pregunta es, bueno, ¿por qué las es tan grandes y nada más vas a necesitar 320 al año? La razón es, por un lado, descontar evaporación, que en la zona es elevada, y segundo, prevenir aquellos años en que no tengamos suficiente agua. Ahora, en el área metropolitana, el Servicio de Agua y Drenaje ha consolidado una estrategia de aprovechamiento de sus diferentes fuentes. Esto nos da a nosotros una oportunidad muy interesante. Tenemos diferentes cuencas, con excepción de la Boca y el Cuchillo, que será la misma, tenemos Cerro Prieto y tenemos los pozos someros del área metropolitana, tenemos las calizas de Huasteca, que son diferentes a las calizas de Mina.
Entonces ellos con su modelo matemático que tienen, quincenalmente están tomando decisiones de qué fuentes de donde se debe aprovechar más racionalmente el agua. Ellos son Servicio de Agua y Drenaje, ¿no? Que es el organismo operador ahorita número 1 a nivel nacional y uno de los mejores a nivel latinoamericano. Entonces, la presa del Cuchillo viene a dar una tranquilidad, en primer lugar, porque llega en el momento en que lo requiere Monterrey. Segundo, porque es de la capacidad del problema del agua. Pero una cosa que no debemos olvidar es de que no se puede garantizar de que no se va a necesitar más agua, a menos que usted me garantice que el día de mañana no va a haber un ciudadano más en Monterrey, ¿no? Y que no va a aumentar el nivel de vida. Y le voy a razonar esto. Sí. Está muy correlacionado el nivel de vida con el consumo. Monterrey está presentando unas características muy importantes para aumentar su crecimiento económico. Esto quiere decir que va a haber empleo, esto quiere decir que va a haber bienestar, esto quiere decir que va a haber dinero, y cuando la gente comience a tener ese bienestar y ese dinero, va a demandar más agua. Entonces aquí tenemos que entrar en un proceso de cultura del agua para saberlo utilizar racionalmente, independientemente de la cantidad de dinero que tengamos. Sí. Ahora que menciona usted el crecimiento, me encontré un artículo del arquitecto Juan Barragán. Entonces él sitúa en el año 2010-2012 a la mancha urbana, el área metropolitana, Monterrey, todos los municipios conurbados, entre 4.5 millones y 5.4. No se comprometió mucho el arquitecto, puede ser 4 millones. Sí, porque como que no hay en ese rango, muy bien. La pregunta es esta, para 5.4 millones de habitantes que podamos estar aquí el año 2010, o que estén aquí el año 2010, ¿es suficiente la presa El Cuchillo? Mire, déjeme contestarle con esto, ¿sí? Porque ese es el tipo de problemas que luego crea confusión, ¿sí? Le estoy razonando en por qué el tamaño tan inmenso de esta presa y cuál es el compromiso de lo que se puede bombear de ahí o de lo que se va a bombear. El consumo del agua es lo que va a delimitar la capacidad, ¿no?, de años de vida que puede tener una infraestructura, ¿sí? ¿De qué depende? De las temperaturas medias que tengamos, de la humedad relativa que tengamos, de la cantidad de agua que tengamos en la presa, del precio que se cobre por el metro cúbico y del ingreso económico que tenga la población. Entonces, todas estas variables van a estar jugando, ¿no? Y si a esto le agregamos crecimiento de población, ¿no?, nos hace toda una ecuación que nos va a delimitar o nos va a decir hasta cuándo vamos a tener el agua. Es decir, poder decir ahorita o decirle de aquí al año 2100 o al 2010 o al 2005 es muy general, es muy genérico. Sí, déjeme centrarlo en lo siguiente. Si en 1935 se dijo el cuchillo es la solución y se vino germinando todo esto, como dijo el señor gobernador, casi a lo largo de 58 años, y ya tenemos el cuchillo. Después del cuchillo, ¿qué sigue? ¿Está pensado ya en términos... ¿Qué Agua y Drenaje está ya trabajando sobre eso? ¿Alguna otra presa? ¿En qué lugar? ¿De qué capacidad? ¿Donde quepa 5 veces el cuchillo? Porque parece Pero que los mira, arquitecto, yo creo que antes de pensar en eso, sí, necesitamos pensar en hacer un uso más eficiente del agua. Sí, no, pues queda muy claro con lo que nos dice el ingeniero, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante. Es decir, lo primero que estamos haciendo es, desde luego, reducir las fugas. Creo que es la inversión más rentable que podemos hacer. Hacer un uso eficiente, el reciclaje de agua. Y además, la descentralización, como decía ahorita Roberto. Sí. Necesitamos promover nuevos polos de desarrollo. Somos ya demasiados los que vivimos aquí, en la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, parte integral de este plan estatal de agua y saneamiento es el uso eficiente del agua potable. Nos está costando mucho dinero traer el agua desde China. Hay que subirla 400 metros y eso nos cuesta mucho en energía eléctrica, en vigilancia de todos los acueductos. Por eso necesitamos ahorrarla, usarla eficientemente. El agua efectivamente que nos proporciona el cuchillo permitirá pasar de un consumo actual de 8, agregarle 10 más. Es un incremento mayor del 120%. ¿En un término de cuántos años? Depende del consumo y depende del uso que hagamos. Si vamos reparando cada vez más las fugas, las tuberías, bueno, nos va a servir para más años. Si las empresas reciclan el agua, nos va a aguantar todavía más tiempo. Si evitamos estar regando ahí la calle con mangueras, o los carros, regarlo ahí con una manguera, nos va a durar todavía más años. Entonces, eso depende de nosotros mismos.
Yo creo que ya nos dimos cuenta que estamos gastando ahorita 2,000 millones de nuevos pesos en todo este plan estatal de agua y saneamiento. Es mucho dinero, es mucho más de lo que todo el gobierno del Estado se gasta en un año. 50% del presupuesto se decía. No, que ahorita se ejerce. 2,000 millones es quizás un poco más que el presupuesto autorizado para este año del gobierno del Estado. Entonces, esa relación que se decía de un 50% del presupuesto con respecto a qué, no, es más del presupuesto que Más se está del ejerciendo. presupuesto aprobado Sí. para este año. Pero la aportación de Nuevo León. Bueno, en este caso, este es un proyecto conjunto donde aporta el gobierno federal, aporta el Estado, pero mi punto es que nos está costando mucho, que hay que ahorrarlo, hay que hacer un uso eficiente del agua. Esto no quiere decir que ya entre en operación el cuchillo y ahora sí podemos empezar a regresar a regar, a barrer las banquetas con manguera. Yo creo que eso ya cambió. Aquí hay dos cosas que hay que cambiar, hábitos muy importantes. Primero, necesitamos tomar conciencia de lo costoso que es traer el agua y ahorrarla. Y segundo, necesitamos crear conciencia de que lo que ensuciemos nuestras calles, nuestra ciudad y nuestros ríos va a llegar a la cuenca y va a contaminar la presa del Cuchillo. De ahí que tengamos que cambiar radicalmente nuestros hábitos, que nuestros alcaldes, sobre todo aquí en la zona metropolitana y en toda la cuenca sur del río San Juan, deben ser muy estrictos y severos, no permitir que se esté tirando basura ahí en los ríos o en los arroyos. Nuestros industriales deben tener clara conciencia de que si tiran sus desechos industriales, algunos de ellos peligrosos, ahí a la calle, o que aprovechan, como sucede a veces, de que cuando llueve, ¿verdad?, utilizan ese momento para soltar ahí en el drenaje pluvial muchas descargas que son a veces peligrosas. En eso debemos decirles que vamos a ser muy estrictos, porque está en peligro, si eso se presentara, la salud de la gente que vamos a tomar esa agua. En eso tenemos que ser vigilantes. Ahí vamos a crear una comisión de ciudadanos, de expertos, de autoridades gubernamentales para vigilar que eso no suceda. Entonces, que no les extrañe a la gente que tomemos actitudes más severas, sanciones, multas fuertes para la gente que ensucie la cuenca del río San Juan. Eso es determinante. Ahorita podemos decirle, yo desafortunadamente tengo que retirarme en este momento, arquitecto, pero quisiera aprovechar estos últimos minutos para decirle que pueden estar confiada la gente de la zona metropolitana que el agua que les va a llegar hacia finales de este año, proveniente del Cuchillo, va a ser agua potable. Que es agua, cuando se empiece a suministrar, se harán todas las pruebas con los expertos nacionales e internacionales. Como le dijo el presidente, el agua del Cuchillo que se dé a Monterrey será un agua potable, agua limpia. Pero que tengan conciencia también de que vamos a ser muy estrictos de aquí en adelante para no ensuciar esa cuenca, porque finalmente nosotros nos vamos a tomar esa agua. Esos dos cambios en la mentalidad son fundamentales, el ahorro por un lado y el no ensuciar nuestros ríos, arroyos y nuestras calles. Vamos a ser muy estrictos, la comunidad, sabemos, va a entender estas medidas y va a estar con nosotros, porque es para beneficio de la propia comunidad. Y yo quisiera finalmente aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Comisión Nacional de Agua, al presidente Salinas, todo el apoyo que ha estado brindando para que este proyecto que viene desde 1935 sea una realidad. Creo que la calidad del agua está garantizada con esas acciones que se van a tomar. Así lo deseamos todos, señor. Muchas gracias. Sabemos que lo esperan en Sintermex, tiene 7 minutos para... y los helicópteros no vuelan de noche, ¿verdad? Así es, efectivamente. Muchísimas gracias, en verdad, por estar aquí. Yo te agradezco mucho la oportunidad. Al contrario. Nos vamos a quedar con nuestros invitados, todos especialistas, y haremos participar al doctor José Cavazos López y al ingeniero Villascusa, porque hasta ahorita parece que no les hemos dado oportunidad. Así que muchas gracias, señor. Luego, arquitecto. Y regresamos en un momento para la siguiente parte de... Y de nuevo, felicidades por este estupendo programa. Gracias, señor. Gracias por su presencia. Igual para todos los señores que nos acompañan.
Dice el señor contador público, don Ramiro Garza Villarreal, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, lo puedo decir, ¿no? Dice que ellos hicieron unas pruebas de laboratorio hace unos cuantos días. Un día antes de que se cerrara. Bueno, esto debió haber sido el viernes, porque Sí. el viernes, El no, jueves el fue jueves, porque el precisamente. viernes fue cuando se cerró la compuerta, ¿no? Así Sí. es. Y dice usted que el agua, O sea, está fuera de contaminación totalmente. O sea, sin embargo, dice el doctor Jaime que no cree que haya sido tan rápido esto, que a lo mejor está tomando... no, estamos hablando de un año atrás, o sea, pruebas comparando un año atrás. Un año atrás con el día jueves anterior. O sea, la diferencia... Entre, vamos a decir, julio del 92 y julio del Así es. 93, Sí. ¿hay mejoría? No, totalmente. ¿Por qué? Porque ya se clausuraron todas las descargas de desechos industriales ahí que contaminaban. Se han limpiado basureros. Entonces todo eso ha ayudado a que ya el agua que llega ahorita a la presa del Cuchillo, ahorita, en estos momentos, esté libre de cualquier contaminación que afecte a que sea potable, ¿verdad? No, de ninguna. Doctor José Cavazos, hace apenas unos meses estaba hablando, bueno, y el cólera y el vibrión colérico y está en el San Juan. ¿Cuál es la realidad? Porque es el mismo río del que estamos hablando, ¿no? Así es. Nuestra obligación es certificar la calidad del agua que vamos a beber. Dicho en términos individuales, el agua que yo me voy a tomar la voy a certificar que sea potable, me la tomo y puede tomar el vecino. Esa es la responsabilidad de la Secretaría. Pero en el caso de cólera tenemos que certificar la presencia o la circulación del vibrión en los arroyos, en los drenajes. Y cuando fue positiva una prueba, nuestra obligación es decirlo, para evitar el riesgo de que alguien tome agua. En el río se pueden bañar la gente, pero no puede tomar agua. El bañarse en el cauce de un río ofrece también el riesgo de tomar agua de ese río. En este momento, y todas las pruebas han sido negativas para vibrión colérico, en toda la cuenca del San Juan, no nada más en el Santa Catarina, ¿verdad? Y nosotros certificamos también que la cantidad de metales pesados, sustancias tóxicas que tiene en este momento el cauce, están por abajo de los límites máximos permitidos. Eso ha sido un gran cambio derivado del cierre de más de 280 descargas que teníamos en el Santa Catarina. Ha sido impresionante la inversión que se ha hecho. Y sí, totalmente coincido con el doctor Leal en que nos podemos bañar en el río, pero no podemos tomar agua. No es potable todavía en este momento. Y nunca va a ser potable un río, nunca, porque nunca ha sido, los ríos no son estériles, ¿verdad? Y la potabilización significa eliminar el riesgo biológico de las bacterias que hay allí en el río. Pero sí va a ser potable el agua que venga de la presa hacia Monterrey. La obligación nuestra es la certificación constante. La que salga de la planta potabilizada. Así es. Todavía la que bombeamos directamente de la presa para acá no es tratada. Los pueblos que reciban agua e intermedios tendrán que tener sus potabilizadoras, de tal manera que nosotros podamos garantizar que no tiene organismos que les puedan perjudicar. O sea, pero sí creo que es muy importante que la gente entienda que hay una organización responsable de hacer que eso suceda, que no es una situación gratuita, que realmente casi todos estamos luchando porque salga bien, pero que hay mucha gente que por no estar enterada de que sus actividades pueden ser nocivas, pueden hacernos daño. Entonces yo sí creo muy importante que la gente entienda cómo debe sanear ellos mismos la cuenca y cómo, por lo pronto, no ensuciarla, ya no digo sanearla, puesto un error nos puede causar problemas muy costosos, no de que no tengan solución. Yo no creo que ninguno de los problemas que estamos hablando no tengan solución, pero no van a salir gratis. Sí, hay algunas preguntas, nos permiten. Quien quiera responderlas les pediría, para dar respuesta a la mayor parte de las preguntas, que fueran breves las respuestas, ¿sí? Los desechos que salen a la altura de la Clínica 2, ¿a dónde van? Pregunta el señor Luisa Gómez. Ahorita una cosa muy importante, los 13 hospitales más importantes del área metropolitana, todos sus desechos están clorados. Es decir, eso es parte de la sanidad que se ha impuesto para que no haya problemas. Ahora, ya al río Santa Catarina ya no hay ninguna descarga. Ni de la Clínica 2, ni de ningún otro lugar. No. El señor Arturo Ruiz, ¿qué pasa con lo que está generando Petróleos Mexicanos y del agua que está consumiendo
no han hablado de eso los invitados. Hace rato, desde el mes de febrero, la Comisión Nacional del Agua le canceló la descarga en el río San Juan y están bombeándolo a la Yancual, que es parte de la cuenca del Pesquería. No caen acá, ni siquiera el agua fluvial, la que se cae cuando llueve, se cosecha y se bombea. ¿Y la que están consumiendo, ingeniero? Porque también preguntan. Esa viene de dos fuentes. Uno es una planta de tratamiento que está aquí en la salida al aeropuerto, que son cerca de 300 litros, y otro es agua que bombean del río San Juan, agua que compran de una toma. Y están construyendo su planta de tratamiento en la refinería. Ingeniero Zavala dice, ingeniero de la Comisión Nacional del Agua, no sé si tomaron bien. Si los diseños de las plantas que van a poner en Nuevo León son tan ineficientes como los que hicieron en el estado de Guanajuato, Aguascalientes y el estado de México. Es una pregunta. Es una afirmación que hace el ingeniero Zavala de la Comisión Nacional del Agua. Que si los diseños de las plantas que se van a poner aquí son tan ineficientes como los de los estados de Guanajuato, Aguascalientes o México, estado de México. Yo quisiera contestar porque es responsabilidad de nosotros. Como sabe, hace unos días se hizo el dictamen de las propuestas de un concurso internacional que ha llevado casi un año de preparación porque lleva todo un proceso de precalificación de los consorcios de carácter internacional que han participado. Nosotros sentimos que las empresas que llegaron hasta el final a presentar ya sus propuestas debidamente analizadas son consorcios todos ellos que están debidamente probados a nivel internacional su capacidad para construir las plantas. Y aparte, el grupo de técnicos que hizo la evaluación durante todos estos meses, sentimos que garantiza que estas plantas van a tener la calidad adecuada para tratar las aguas negras de nuestra ciudad. Yo aquí quiero mencionar, si me permite, arquitecto, sí, claro. Un punto que es bien importante para que estas plantas funcionen. Hace un rato lo decían algunos compañeros, creo que don Roberto, de que no hay planta de tratamiento, o el doctor Leal creo, que pueda funcionar si no cuidamos qué agua es la que le va a llegar a esa planta. Nosotros llevamos ya cerca de un año trabajando con las industrias y comercios de aquí de la zona metropolitana en un programa que sentimos es vital para que las aguas que van a llegar a las plantas puedan ser tratadas. Y es buscar que se le fijen condiciones particulares a cada industria o a cada comercio para que tenga una norma dentro de la cual puede entregar sus aguas negras a nuestro drenaje. Nosotros hicimos un inventario de 10.500 industrias y comercios que son las que tienen descargas significativamente contaminantes, importantes. Y de ahí hemos visitado alrededor de 7.000 en estos momentos y en coordinación con la Subsecretaría de Ecología del Estado y con Sedesol Federal, estamos fijando condiciones particulares a estas empresas. ¿Qué significa esto para nosotros? Que aquellos que rebasen esa norma van a tener que buscar un pretratamiento adentro de sus industrias, de tal forma que nosotros garanticemos que el agua que va a llegar a nuestras plantas, si bien es cierto que no está tratada suficiente para descargarla al río, está dentro de ciertas normas que garantice que nuestras plantas cumpla van a especificaciones funcionar. ustedes, y quien no lo haga va a tener obviamente multas, ¿verdad? Y sanciones y eventualmente la cancelación de poder utilizar nuestros colectores para poder descargar sus aguas negras. Muy bien. Anónimo dice a usted, doctor, que si queremos tener más agua, dejen de surtir a Pemex de Cadereyta. Pero no lo están surtiendo ustedes. No. Pero esa agua la debe de estar tomando de algún lugar, ¿no? Las dos fuentes son las dos. Arquitecto, yo creo que es muy importante que la ciudadanía entienda que tenemos que soportar a la industria, puesto que también de ella vivimos. La industria que requiere agua también hay que surtirle agua. O sea, no podemos pensar nada más en el uso doméstico, tenemos que pensar en el uso industrial. De ahí que yo haya comunicado al señor gobernador que tenemos que ir incorporando más rigurosamente programas reciclados. Nosotros creo que la industria y mucho del uso doméstico puede usar agua de otra calidad para garantizar el futuro. Nosotros es más... Tuve la oportunidad de participar en un estudio donde podemos proyectar esto al año 3000, o sea, no es crítico, si pensamos racionalmente en cómo reutilizar el agua. El agua no se gasta, el agua solamente se usa como vehículo. En realidad nosotros tenemos bajo la tecnología moderna agua para mucho futuro, pero no así tan sencillo como atrápala y tráetela limpia. Debemos pensar que el sistema va a volverse cada día un poco más tecnificado. Pero agua la tenemos, la naturaleza no falta agua, agua hay muy abundante, está en el mar. Creo que no se preocupen por si falta agua, lo que deben preocuparse por el costo. Sí, es aquí dice el licenciado Teodoro Martínez,
que entre menos agua tienen, más caro la cobran. ¿Por qué, doctor? Sigue aumentando el agua. No, mire, nosotros tenemos un sistema tarifario que discrimina, o sea, tiene diferentes rangos dependiendo del volumen de agua que se consume mensualmente. La gente que consume menos tiene un costo por metro cúbico menor que la gente que consume volúmenes. Pero eso más traducido grandes. a porcentajes de aumentos para a partir de tal consumo, ¿no los tiene usted? Son por rangos de metros cúbicos mensuales, pero yo le quiero, para dar una idea, el 85% de nuestros usuarios, estoy hablando del usuario típicamente doméstico, está pagando alrededor de 25 pesos nuevos, o el equivalente a 25,000 pesos antiguos por mes, ¿verdad? Que consideramos una tarifa que está dentro de los rangos adecuados a nivel nacional. Y ahora es muy importante también insistir, respaldar en este caso agua y drenaje con los costos, a pesar de que nos huele en el bolsillo. Sí. Es el hecho de que tenemos que vivir una realidad. No podemos, por una decisión política, en un momento dado subsidiar el agua, o subsidiar el transporte, o subsidiar el pan o el azúcar, porque políticamente conviene. Pero tengamos que descapitalizar la empresa y dentro de 3, 4, 5, 10 años vendrá otro gobierno y encontrarse con una situación crítica. Es importante que se nos reflejen los costos de los procesos de vivir en una ciudad como Monterrey. Comparado nada más, porque nos lo preguntan con frecuencia, con lo que le cuesta a la gente en Guadalajara el metro cúbico de agua, ¿Monterrey es más caro o es más barato? La Ciudad de México, por compararnos con estas dos ciudades. Sí, es más cara aquí, dicen. Más cara es aquí. Con respecto a la Ciudad de México, tengo entendido que nosotros estamos ligeramente arriba. No sé si me equivoco, ingeniero Adame. Era mucha la diferencia. Ahora, sí, yo quisiera mencionar también lo siguiente. Nosotros no solo el volumen es lo que modifica la tarifa por metro cúbico, sino también la modifica lo que es el tipo de uso que se le da al agua. Para uso doméstico tenemos el rango más bajo. El caso, por ejemplo, de uso comercial o uso industrial del agua, se modifica la tarifa por metro cúbico. Eso ha permitido que en un esquema de ir balanceando el volumen que se usa, lo cual incentiva para que se use de manera racional el agua, pero además que el que usa para cuestiones industriales o para propósitos comerciales tenga que pagar una tarifa superior. Eso ha permitido a la empresa tener un esquema tarifario de los más sólidos y que además los resultados lo hablan, ¿no? Con una empresa que ha logrado que todas estas inversiones seamos sujetos de créditos internacionales, que podamos estar dándole mantenimiento a nuestras redes. ¿Y este fue realmente el crédito, no fue el que había dicho el diputado? Digo así, acláralo rápidamente. Acláralo del crédito. Porque decían que ya habían pedido 2 veces para lo mismo. No, yo creo que ahí hay una confusión. Sentimos haberla aclarado, pero lo vuelvo a mencionar. Así en forma breve para los que no entendieron. Para todo este proyecto que hablaba el gobernador integral de agua potable y de saneamiento, se pidió un primer crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. Se dijo, el proyecto global vale 650 millones de dólares. Y el Banco Interamericano dijo, yo te presto 350. Perdón, 325. De esos 325, Servicios de Agua y Drenaje y Gobierno del Estado de Nuevo León absorbió 180, que fue el primer crédito para lo cual se solicitó la aprobación del Congreso del Estado para que sea aval el Ejecutivo del Estado. Y ese fue un crédito. En ese crédito se dijo, este es un crédito para un programa integral que incluye saneamiento y entre ellos las plantas. Pero a la hora de especificar con el Banco Interamericano se dijo, es para estas cosas. Y posteriormente el gobierno japonés se solicitó un crédito de 100 millones de dólares que servirá como contrapartida dentro de esos 650 millones de dólares que es el programa global. Entonces son 2 créditos distintos que junto con recursos fiscales de la Federación y recursos del Gobierno del Estado y de Servicios de Agua y Drenaje, a través de Servicios de Agua y Drenaje, se completan los 650 millones. Son 325 de crédito internacional del BID, 100 de Japón y el resto de recursos que ha puesto tanto el gobierno federal a través de recursos fiscales como el gobierno del Estado. Eso es lo que suma el plan global. ¿A pagarse en cuántos años? Son 25 años. 25 años. Así es. No en un esquema de una tasa con 7 años de gracia y 18 de amortizaciones, con una tasa que es significativamente muy atractiva, de los pocos créditos que sentimos se han concedido en el país, con una tasa del 3.75% anual.
Sí. Un segundito, doctor. darle Un corte una y idea. regresamos, porque también el ingeniero Erasmo quería decir algo, y el ingeniero José Luis Adame de León también. Y nos falta el ingeniero Luis Villescusa, que hasta nos trajo ahí unas gráficas muy bonitas de lo que va a ser el proyecto ecológico, ¿verdad? De esto hablamos. No se nos desesperen, por favor, regresamos. La presa conviene recordarnos todos, si se viera de noche desde un avión y estuviera iluminada, ocuparía la misma extensión que la ciudad de Monterrey. Es cierto, es real esto, ¿verdad? Estamos hablando de una extensión gigantesca, ¿no? Es una extensión que anda por el orden en su nivel máximo de llenado. Estará representando un espejo equivalente a unas 19.600 hectáreas. Eso es en lo que se le llama la cota 166, que es el nivel máximo que tendría la presa. Este proyecto es un proyecto que se antoja muy interesante debido precisamente a esa magna obra que ya está ahí, que es la obra esta de la presa del Cuchillo. En esta presa, por las características que se generan, hemos... Si puede acercarse, ingeniero, ya estamos ahí con las láminas y le pediría nada más brevedad para resumir, aunque es injusto que le pida brevedad después de que no le hemos dejado hablar. No, trataré de ser breve, por supuesto. Lo que es el proyecto de la presa del Cuchillo, que está equidistante, o sea, a la misma distancia entre el mercado de los Estados Unidos, específicamente el mercado tejano, y el mercado de la zona metropolitana, por esta característica geográfica se antoja muy interesante analizándose a la luz del número de posibles usuarios que se tienen a menos de 3-4 horas de manejo por carretera. En el estado de Texas se hizo un análisis de cuál es la característica propia de este mercado y estamos hablando de que solamente en Texas hay 2,5 millones de pescadores que anualmente ejercen esta actividad. Adicionalmente 1 millón de cazadores. Le pediría un favor, ingeniero, si se cruza al otro lado para ver si lo podemos tomar a usted también, porque de repente ahí puede ser más fácil. Muy bien. Discúlpenos porque estaba fuera de luz. Sí, correcto. Y ahora sí ya lo tenemos. Ahora, este mercado de tejanos en Texas representa un mercado equivalente al 2.5, entre 2.5 y 5,000 millones de dólares. Este mercado, por ende, se antoja muy interesante debido nuevamente a la cercanía, que ya con este proyecto de la carretera de doble carril que se está construyendo de Texas o de Reynosa hacia China, hacia General Bravo, ya conectará rápidamente a esta presa. Ya se encuentra conectado de la zona metropolitana a lo que es la presa misma. Tenemos aquí un comparativo, déjalo ahí abajo. Tenemos aquí un comparativo de lo que son los tamaños equivalentes con respecto a la presa Cerro Prieto, que son 4.5 veces mayor, a la presa de La Boca 45 veces mayor, más o menos equivalente al tamaño de la zona metropolitana. Se han hecho unos análisis y evaluaciones de los tamaños y de las posibilidades del mercado, analizando los niveles que se tienen en lo que es la cota inferior, que será el nivel mínimo operativo o nivel normal mínimo operativo, en el cual debemos de basar nuestra estrategia de mercado, que es esto que está en azul oscuro, nuestra estrategia de mercado para venderle a los posibles inversionistas en dónde realizar sus inversiones directas a la actividad pesquera o de deporte acuático, que son dos elementos que deben de estar, aunque en la presa misma, separados. En las profundidades, deporte acuático. En las partes menos profundas, deberemos de desarrollar lo que es la pesca deportiva.
Ahora, dentro de este magno proyecto se han hecho análisis ya para definir la vocación de cada una de las áreas y qué desarrollos deberían de realizarse. Tenemos... Ingeniero, dígame. No, es que nos estaba corriendo el reloj. Si pudiéramos irnos a un resumen. Correcto. Sí. Dentro de este proyecto, lo que tenemos ahorita fundamental es las actividades que serán pesca deportiva, deporte acuático, la cacería, lo que es la cinegética, cuya ancla primordial será la gran isla, y adicionalmente lo que son los centros recreativos y habitacionales o de campos privados, o lo que será el desarrollo de los Winter Texas como mercado específico. ¿La isla dónde queda, ingeniero? Ahí. La isla esto es la gran isla. Se le denomina isla ya que en las grandes avenidas quedará aislado por un pequeño trazo, por un pequeño tramo, quedará aislado, pero normalmente será una gran península. Que esta península es precisamente en coordinación con todos los propietarios aledaños a la presa, es lo que se piensa que será el gran proyecto de desarrollo cinegético. ¿Eso estará trabajando así como usted lo visualiza para qué año, más o menos? Es un proyecto muy grande que está dividido en varias etapas. Calculamos que para finales de este año, principios del año entrante, deberemos de tener ya definido el primer proyecto detonador turístico de esta zona, adicional a lo que corresponde a la cuestión cinegética, que esa ya puede empezarse en la medida en que vayamos coordinándonos con los propietarios aledaños a la presa, proyecto que ya empezamos. Si gusta tomar asiento con nosotros y yo les pediría ahora sí llegar a propuestas, observaciones, adicionar, subrayar, destacar, negar. Un segundito nada sí, más. por favor. En este proyecto creo que vale la pena que incorporen los reglamentos de saneamiento, porque las actividades cinegéticas y deportivas también son problema de contaminación. Es que lo veo, pero creo que deben incorporarlo desde un principio, como lo que nos está sucediendo con la presa de la Boca, por ejemplo. Tenemos que ser muy celosos porque también esas actividades son peligrosas. Ingeniero, ¿quería decir algo? Sí, creo que es importante y es muy interesante que mencione esto, pero en esencia, y usted lo mencionó al principio, el proyecto ecológico. En esencia, este es un proyecto ecológico, turístico ecológico, donde precisamente le llamamos a ese mercado el mercado del turista ecológico, en el cual el desarrollo de la cinegética es precisamente para fortalecer la existencia de la flora y de la fauna. La pesca deportiva es precisamente para fortalecer la existencia de las especies que son nativas y que habremos de sembrar ahí. Aquí el saneamiento del agua es lo importante, lo demás es secundario. O sea, primero la calidad del agua. Para eso se construyó. Sí, señor. Para agua potable. Para eso se dice que es la Ese es el presa uso primario para y ahí uso de tendrá agua que potable concentrarse. más grande de América Latina. Y estamos ahorita precisamente monitoreando para lo que el proyecto nuestro es, en coordinación con las demás dependencias, precisamente que existan las condiciones. Ya tenemos los robalos reproductores, ya tenemos y los estamos trabajando en áreas aledañas para que en el momento en que estén las condiciones podamos sembrar e iniciemos el proyecto. Bien, entramos en la ronda final. Señor licenciado Roberto de la Garza Poinzot, algo que merezca subrayar usted de lo que se ha escuchado, de lo que se ha dicho, pues, esta noche. Yo creo que el problema y la base de la solución al problema que estamos de aquí ahora platicando, potencialmente hablando, porque todavía no es una realidad desde el punto de vista de contaminación, estamos tratando de preverlo, es el hecho de que mientras no cambiemos nuestras costumbres, nuestra conciencia de que lo que hacemos tiene efectos secundarios, terciarios, y en este caso sobre el proyecto de agua potable más grande de Latinoamérica, agua que nos vamos a tomar, como lo acaba de decir el gobernador, mientras todo eso no exista, desafortunadamente yo veo muy difícil que podamos garantizar la potabilidad del Cuchillo. Es fundamental. Tenemos ahora la voluntad política. El gobernador lo acaba de decir públicamente en televisión, de que la autoridad será dura, enérgica. Al principio convocará, aleccionará, quizá iniciará campañas de educación en las escuelas, en las casas, a través de todos los medios. Pero es fundamental elaborar un inventario industrial
e inmediatamente tener control sobre lo que todos los días estamos disponiendo, todos los días. Este gran proyecto turístico en el Cuchillo es posible hacerlo y es importante que lo hagamos, pero no podrá tener éxito si no podemos tener ni garantizarle a esos turistas que el agua que ahí tendrán será potable. Por eso es fundamental que todos entendamos, el problema no es de todos, no es de esta autoridad, no es de la pasada, sino es en general de todos nosotros. Bien. Doctor Gustavo Treviño, director de los servicios de agua y drenaje, algo que quiere usted destacar. Tenemos lamentablemente poquito tiempo, en un minuto, si fuera tan amable. Sí, cómo no. Mira, arquitecto, fundamentalmente mencionar que este plan, este programa estatal de agua potable y saneamiento, se ha dado en llamar así porque enfatiza precisamente esos dos grandes rubros. Agua potable, agua limpia para los nuevoleoneses, para la zona metropolitana y todos los demás municipios que se ven beneficiados, y que el gobierno del estado está haciendo todo su esfuerzo y que hemos además buscado la concertación y el apoyo y la participación de todos los grupos de la sociedad. Sentimos que se está trabajando cada vez con mayor conciencia por muchas partes de la sociedad. Queremos hacer en este programa una nueva invitación, una vez más, a que se siga participando, para que el agua que llega al Cuchillo sea una agua limpia. Y por otro lado, en el caso del saneamiento, es un compromiso del gobierno del estado de que las aguas que se producen en la zona metropolitana se traten debidamente. Para eso requerimos no solo construir las plantas, sino que el agua que nos descargan a nuestros colectores, como lo dije hace un rato, venga en condiciones adecuadas. De tal forma que yo quiero insistir en que esto ha sido un trabajo de planeación, de organización, de implementación, pero que no puede tener éxito si no se suman cada una de las partes de la sociedad. Para cuidar que el agua que llega al Cuchillo sea limpia, para tratar las aguas negras en una forma adecuada y sobre todo también agregar un elemento que hace poco se firmó un convenio, y quiero insistir, el señor gobernador lo mencionaba, con todas las organizaciones que se pudo concertar, donde se compromete la sociedad a hacer un uso racional del agua. Bien. Ese sería mi comentario. Soy contador público Ramiro Garza Villarreal, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Sí, cómo no, arquitecto. Bueno, pues en primer lugar garantizar que la calidad del agua, que el agua que llegará al área metropolitana será de calidad. En segundo, concientizar a toda la comunidad, tanto a los industriales como a los comerciantes, como a todos los ciudadanos, en que los desechos urbanos deben ser depositados en los lugares adecuados. Y por otro lado, yo quisiera invitar a la comunidad a conocer la presa del Cuchillo. Vamos a poner ahí a disposición de las personas que quieran ir a visitarla. Queremos que conozcan la magnitud de la obra, que eso también puede ayudar a concientizar a la gente el esfuerzo tan grande que está haciendo el gobierno del estado, la inversión tan alta. Entonces necesitamos cuidarla, y todas las semanas vamos a tener 1 o 2 camiones para ir con gente a que conozca toda la presa, hacerles algunas explicaciones técnicas si son necesarias, y que sirva de paseo a las familias y que además conozcan esta magnitud, la obra de la presa del Cuchillo. Ingeniero José Luis Adame de León. Perfecto. Baja 30 segundos ya la participación. No importa. Yo lo que quiero dejar asentado es que ya no hay agua barata para consumo doméstico. La conservación del agua es un factor decisivo para que las obras de infraestructura, las grandes obras como es la presa, tenga la mayor cantidad de años vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora ya el gobierno ya no paga como antes pagaba las obras. Ahora a todos nos corresponde pagarlas. Por un lado tenemos la obligación moral de contribuir a la comunidad ahorrando agua, y por otro lado tenemos que cuidar nuestro bolsillo. Entonces cuidemos el agua. Que nos duela un poquito y que la cuidemos mejor, ¿verdad? Así es. Ingeniero Erasmo Garza Elizondo, por favor. Sí, yo creo que esta gran obra del gobierno del estado, que está inscrita en el Plan Estatal de Agua Potable y Saneamiento, beneficia no tan solo al área metropolitana, sino a todo Nuevo León, porque está obligándonos a los organismos operadores, por una parte, a ser más eficientes, a ser más efectivos, a tener equipo adecuado para poder, por un lado, potabilizar agua, o por el otro, tratar el agua residual. Y el gran beneficio que el acueducto que viene hasta Monterrey desde la Cerro Prieto deriva a China, Bravo, Doctor Cos, Los Aldamas, con un acueducto regional, y por parte del acueducto que viene desde el Cuchillo hasta Monterrey,
vamos a entregarle agua ahí a los Ramones, a los Herreras, a Cadereyta, a Juárez, por acueductos y potabilizadoras en sus municipios. Ya estamos en ese tránsito. La segunda parte de este gran proyecto es el saneamiento de todo lo que es la parte del río Pesquería, y son 18 plantas de tratamiento para aguas negras que es necesario construir y que en el siguiente año estarán seguramente ya todos los proyectos. Gracias. Doctor José Cavazos López, por favor. Yo diría que esta inversión de esta gran obra que estamos viendo es la mayor inversión que en materia de salud pública se ha hecho en el siglo, lo que quiere decir en la historia de Nuevo León. Hay que protegerla. Muchas gracias. Y despedimos con el doctor Jaime Leal. Yo quisiera comentar nada más que cuando se dice que el gobierno paga las obras, las paga el pueblo. No es el gobierno. El gobierno es el pueblo mismo. Lo que pasa es que ahora tenemos que ser más participativos y ya no habrá sectores que no tengan que contribuir. Tenemos que contribuir todos. Por otra parte, quisiera comentar nada más que las lluvias que recibimos son muy erráticas, que si no nos llueve este año o no llueve bien el año siguiente, podemos no tener la presa del Cuchillo con agua. O sea, tenemos presa sí, pero el agua no la hace el hombre. Entonces sí la ensucia, sí la entuba. Pero si no nos llueve este año bien, y creo que el año no es ciclónico, ya lo comprobamos, podemos tener lluvias muy por abajo de lo normal. Las estadísticas muestran que tenemos hasta 7 años casi consecutivos abajo de la media, que no es una lluvia segura en ningún año, que por favor consideren que la obra garantiza que tenemos capacidad de captación, que todo el esfuerzo que estamos haciendo implica que vamos a tener que coordinarnos, que por primera vez hemos encontrado una estructura en donde el gobierno federal, el gobierno estatal, el municipal y la ciudadanía participan en un proyecto coordinado. 2 estados aquí. Exacto, además, y bueno, pues el gobierno federal, es donde interviene la federación. Entonces, la bondad de esta participación de todos en conjunto, creo que por primera vez vamos a comprobar que es la garantía del futuro. Nosotros ya no vamos a vivir una democracia teórica, vivimos una democracia participativa, en donde todos los días, no solamente el día que vayamos a votar, tenemos que trabajar por nuestra comunidad. Propongo nada más para que nos centremos, 5 días de la semana trabajemos para la familia, 1 día para la comunidad y descansemos el 7º día. Pero sí, todos los ciudadanos, trabajemos 1 día por nuestra comunidad cada semana y veremos que tenemos agua limpia para toda la vida. Muchas gracias, señor. Muy amable. Gracias a nuestros invitados, muy gentiles por estar aquí. Buenas noches y hasta el próximo domingo en Cambios. Desde su nuevo estudio de televisión, Multimedios Estrellas de Oro presentó Cambios, un programa de diálogo y análisis. Agradecemos la presencia de nuestros invitados y la participación vía teléfono del teleauditorio. Gracias.